Tarde. 3 de la tarde, 15 horas, exactamente con un minuto. Esto es el Club del Bienestar. Iniciamos ya con muchísima alegría, con buena actitud, con la mejor cara a la vida. Que lo que estorba lo retiremos del camino. Ahí está. Sí. Y lo que no suma resta. Lo que no suma resta. Nosotros iniciamos ya nuestra programación. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a tener, como siempre, yo, Meche Barragán, Miriam Salinas, que está guapísima. Ella siempre brilla. Sí, las por dos, dentro todas. y por fuera. Y bueno, nuestra invitada del día de hoy, ella es Lidia Blanques Martínez, es terapeuta. Este tema me encanta. Les cuento así a breves rasgos quién es Lidia, porque claro, tremendo currículum, voy a ir tocando pinceladitas, ¿no? Graduada en naturopatía, ella es graduada también en medicina china. Es especialista en nutrición celular a través de microscopía nutricional ortomolecular. ¡Wow! Eso me interesa. Es especialista en nutrición ortomolecular, graduada en dermatología clínica, técnicas de fisioterapia y algunas cositas más que estaremos ya hoy conversando con ella. Me encanta tenerte, Lidia. Buenas tardes. Hola, buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Cómo estás? Tal? Bienvenida. Muy bien, encantada. Otra mujer que brilla. Bienvenida al Club del Bienestar. Gracias. Buenas, Lidias. Pues, primero de todo, para los oyentes que no sepan nada, ¿no? Como si fueran la primera vez que nos escuchan y este tipo de diagnóstico, de tratamiento, ¿cómo podemos diagnosticar a través de una gota de sangre? Bueno, la verdad es que al principio pues piensas que es un poco raro, pero es un análisis cualitativo que no cuantitativo. Buscamos la calidad más que la cantidad, ¿no? Porque en los análisis normalmente son 4.600.000 hematíes, ¿no? Pero nosotros le vemos la cara, los ojos a los hematíes y vemos su forma a nivel membrana, su color, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, cuando nosotros lo que decimos a las personas es que lo más importante es que esos hematíes estén bien, ¿no? Uh-huh. Que tengan una buena membrana, que tengan buena oxigenación, que estén abiertos, que fluyan, que no haya aglomeraciones plaquetarias. En fin, el nivel de oxidación se ve por las membranas celulares, ¿no? Uh-huh. Entonces ya estás viendo antemano qué es lo que se está cociendo dentro, ¿no? Estamos muy desconectados de nuestro cuerpo por el ritmo de vida que llevamos y es absolutamente necesario, ¿no? Entonces es un análisis que impacta mucho porque la gente lo está viendo en una pantalla de televisión. Wow. Está viendo su sangre en vivo e en directo. Es maravilloso, sobre todo los niños que tienen un concepto de pronto como que son una pecera gigante. Wow. Y que tienen unos peces ahí que se llaman células, los cuales son responsables de esa realidad de ellos, ¿no? Uh-huh. O sea, yo siempre les digo, tus peces, ¿qué les vas a dar de comer, no? O sea, es muy importante para tener conciencia. Entonces hay gente que me dice, oye, que mi hijo ya no puede comer esto, porque desde que se lo has dicho, digo, hombre, a ver, digo, ya sabes, cuando le das mucho de comer a un pez, ¿qué le pasa? Muere, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Cuando riegas mucho una planta, también. También, así es. Me recordaba, perdona, al concepto Érase una vez, ¿no? Que sí, lo fantasioso, pero lo bonito a la vez, ¿no? De ver todo por dentro, que a veces como no lo ves, lo que no ves pensamos que no existe, ¿no? Uf. Es el pensamiento mágico que digo yo. Total. ¿Qué tipo de información nos puede dar? Pues mira, podemos ver el nivel de acidosis o de la tendencia acidótica, porque el concepto de ácido está muy desvirtuado. Sabemos que una persona no puede estar ácida porque entonces está en el hospital. El 7.365 es el pH de la sangre y todo lo que varíe, un punto, tú ya estás en el hospital, evidentemente. Pero el cuerpo, para mantenerlo, pues roba todos los minerales de la vida, ¿no? Sobre todo de estos fábricas de minerales que tenemos, que son los huesos. Y claro, todo ese calcio va a sangre para desacidificar o mantener el cuerpo, la alcalinidad o ese pH. Lo que se llama homeostasis, equilibrio del cuerpo, ¿no? Entonces, es muy interesante ese concepto, el concepto de sangre desde ahí, ¿no? Porque sabemos que también ese calcio libre en sangre precipita, creando contracciones musculares, estrés suprarrenal, puede llegar a una hipocalcemia, hipercalcemia. O sea, hay muchos conceptos que aparecen a raíz simplemente de una acidosis metabólica producida normalmente
por mala alimentación, por estrés, por la cantidad de inputs que recibimos. Esto para la gente que no lo entiende muy bien, porque claro, es un tema que es nuevo para todo el mundo, incluida yo, o sea que estoy hablando desde el desconocimiento total del tema. Es decir, ejemplo, yo voy a tu consulta y te digo, mira, quiero entender un poco qué es lo que está sucediendo conmigo interiormente, ¿no? Sí. Me siento así, qué sé yo. Me sacas una gota de sangre y a través de mi sangre yo puedo mirar qué es lo que está ocurriendo en mi cuerpo interiormente, ¿verdad? Exacto. Ahora se habla mucho de la acidez, lo que tú dices. Y cada vez que hay un cáncer, por ejemplo, siempre uno escucha, es que estabas muy ácida, es que estabas muy inflamada. ¿Todos estos efectos colaterales tienen que ver con la mala alimentación y con el estilo de vida o no necesariamente? Con muchos. Yo creo que, bueno, para mí el cáncer que es el verdadero virus. Realmente este mundo tiene que ver, es una enfermedad multifactorial, ¿no? Que todo se da a la vez. Dice que es antes el huevo o la gallina. No, todo. O sea, la parte emocional, la parte física, tu momento que tienes que vivir o resolver alguna cosa, o es el momento de resolución. Pasa mucho con el cáncer de mama, ¿no? Mucha mujer que a veces se divorcia y de pronto a los meses sale un cáncer de mama, ¿no? Que a veces es la resolución del conflicto, ¿no? Sí, claro. O sea que todo está ahí para eso. Pero sí que a mí lo que me fascina, o sea, el tema de la acidosis, que se ve muy claro en sangre, porque pensar que la acidosis en sangre lo que crea, o esa tendencia, es que a ese calcio libre precipiten las membranas, las células, los hematíes se unan, con lo cual si se unen, pierden su capacidad individual y su capacidad de, pues imagínate, de coger oxígeno, de descargar hierro, que es lo que se dedican en los hematíes, y se crea un sistema muy cerrado. Cuando se crea ese sistema muy cerrado hay problemas muy importantes. ¿Por qué? Porque se cierra todo el sistema conectivo, que es lo que es un tejido por donde pasan el sistema nervioso, el sistema linfático, el sistema venoso. Entonces empezamos a estar desconectados a muchos niveles, creando una sintomatología muy variada, ¿no? Además de todo esto, o sea, ¿qué crees que es lo que, o sea, cuando una vez, por ejemplo, te puede pasar, ¿no? Que analíticas te salen perfectamente bien, te llegan, supongo, un montón de personas y luego tú ves que es otra cosa, ¿no? Exacto, o sea, y por eso muchas cosas acaban personas con enfermedades muy graves porque no se ha prevenido, porque no, mis analíticas son buenas, pero tengo dolores, ¿no? O, perdóname que te corte, o mucha gente te dice, no, yo no me hago ningún examen ni porque me siento divinamente, me siento feliz, yo no necesito hacerme exámenes. No sé, hasta que la realidad hasta que no me sienta tan bien. Claro, sí, pasa mucho esto, ¿no? O sea, sí que es cierto, como bien tú dices, Miriam, una de las cosas es que la gente llega con sus analíticas impolutas y dicen, oye, que me han dicho que me vaya al psiquiatra porque no tengo ningún problema, pero realmente cuando miras la calidad de la sangre no tiene nada que ver, se está gestando algo interesante y mucha gente solamente haciendo 4 correcciones y ayudándole, pues no solamente a través de los alimentos, sino también vitaminas, minerales o algún tipo de terapia higienista, que yo soy bastante defensora de eso porque es la medicina del pueblo de toda la vida, ¿no? Y la más natural para acompañar los procesos más que para mandar al cuerpo, que el cuerpo nos guíe, ¿no? Y es muy interesante, ¿no?, vivir eso. Entonces, sí, esas personas, y luego viene gente que dice, oye, ya verás mi marido, porque mi marido está fatal, ¿no? Porque lo sé, porque luego a lo mejor es un pachacuntenta y no está tan mal como ella pensaba. Sí. Está ella peor de hacerse mala sangre. Exacto. Pero así es, o sea, viene gente que no lo hubiera pensado, pero yo me da mucho respeto. Hay gente con la que le digo, oye, mira, yo jamás diagnosticamos, es decir, hablamos de terreno, en ningún momento ponemos nombre a las enfermedades, aunque después de 30 años de mirar por el microscopio, te aseguro que se ven muchísimas cosas, enfermedades que se están gestando. Yo siempre le digo a la gente, tú no sabes, ni siquiera vas a ser consciente de las enfermedades que vas a librar, ¿no?, por el hecho de cuidar el terreno. Yeah. Es verdad que muchas veces uno tiene enfermedades que nunca supo que tuvo y se autosanó. Total.
Porque, claro, yo leí algún artículo alguna vez, no recuerdo dónde, que muchas veces incluso empezamos a generar cáncer y empezamos a resolver el problema interno y ¡bum!, el cáncer se revierte para atrás y jamás nos enteramos nunca que estuvimos en un proceso cancerígeno. Es verdad esto, Así ¿no? es. De hecho, se hicieron autopsias a mujeres de unos 40 años que habían sufrido accidentes y se vieron que muchas mujeres habían vivido como 7, 8, 9 cánceres en su vida y ni uno de ellos eran conscientes, o sea, lo había reabsorbido el cuerpo. El cuerpo está produciendo cáncer todo el tiempo. Claro. Es que son mutaciones, son inflamaciones donde las células circundantes del punto el punto en cuestión, pues realmente se vuelven cancerígenas porque son células 4x4, se adaptan a esa inflamación constante y eso son las células cancerígenas, en verdad. Una pregunta, cuando alguien que nos esté escuchando y diga, bueno, vale, pero ¿cómo puede ver ella a través solo de la sangre? Incide un poco porque, claro, hay gente que no conoce, ¿no? O gente que es muy incrédula. Sí, espera. Y entonces, ¿hasta qué niveles incluso puedes llegar a ver, no? O sea, que una es la enfermedad, antes incluso hemos hablado del estado anímico, ¿no? Cómo influye, y eso lo sabemos, ¿no? Que no podemos disociarnos cuerpo, mente y emociones, pero a grosso modo, ¿cómo tú puedes ver que... Claro, es que no es una cuestión de adivinos, porque mucha gente viene y me dice, oye, yo no te voy a decir nada, vengo a que me digas lo que ves por mi sangre. Oye, yo no soy la bruja Lola, es una persona que lleva muchos años mirando sangre y depende qué sangre me lleva a un puerto o a otro, punto. Totalmente. Pelota, ¿no? Que a estos les pongo a prueba, porque les empiezo a decir, vale, ¿quieres eso? Adelante, siéntate a mi lado. Entonces le pincho, le miramos, digo, mira, las células están así, así, cuando las células están así, esto quiere decir esto quiere decir esto. Entonces quieren hablar y les digo, no, ahora no vas a hablar, no me vas a explicar, te lo voy a explicar yo a ti, ¿no? Porque a día de hoy las células es algo científico, no nos estamos inventando nada, esto está ahí. Entonces tú cuando estás mirando la sangre, claro, también hago la analogía en medicina china. Evidentemente, si ves una congestión de hígado, porque ves la presencia de fibrina, que es una proteína que genera el hígado, pues dices, hay una congestión en sangre, de hígado severa. ¿Qué quiere decir? A veces hay gente que dice, no, pero si yo como bien, sí, pero ¿qué piensas? ¿Tienes rabia? ¿Tienes ira? ¿Estás enfadado? Es muy típico bueno, y además que es como que muy habitual, ¿no? Sí. Que, mi marido es una persona deportista y está con un cáncer terrible en el hígado, claro, pero tiene ira, se reprime. Eso yo lo digo mucho porque trabajo mucho con la ansiedad, con la comida. Y me he encontrado personas que comen impolutamente y están muy enfermas. Sí, así es. Físicamente, porque no es solo lo que comemos. Yo he encontrado sangres de personas de 10 a ese nivel, ¿no? Sí. O sea, que personas incluso crudiveganas durante 25 años y mirar su sangre y decirle, oye, ¿tú qué te pasa? ¿En qué piensas? Entonces ves que ahí no es la comida, ahí es el pensamiento. Autodestructiva. Claro, sí. O esa rigidez, porque a veces también yo trabajo mucho con el trastorno de la conducta alimentaria. Sí. Entonces, a veces están camufladas en soy crudivegano, o soy celíaca, o soy vegana. Entonces, es la mente la que no está, aparentemente, como está de moda ser saludable, ¿no? Hacer deporte, pues puede quedar ahí a veces como en el trasfondo otras cosas, otras conductas, otra forma de pensar que no es tan saludable. Sí, la verdad es que sí. Yo siempre digo que el humano tiene algún punto débil, algún lugar donde rompe los platos. Hay gente que dice, no, yo come bien, me cuido, no sé qué. Digo, y si yo siempre les digo, bueno, ¿dónde rompes los platos? ¿No? Porque conocido un humano, conocido de todos. Y sí que es cierto, yo también trabajo mucho el tema de la alimentación, bueno, a través de la microscopía o como medio, y he visto muchas cosas en mi vida, ¿no? Que también disfrazadas de muchos argumentos mentales, pero sí, al final son muchas veces comemos por carencias y por mil cosas que están ahí dentro, o por insatisfacciones, o por o vacíos existenciales profundos, porque los humanos estamos muy perdidos en este mundo, muchas veces no tenemos ni idea qué hacemos aquí y por qué no. A mí me gusta mucho el que miren la sangre porque les fascina, es como mirar el cosmos, en verdad, ¿no? Yo siempre digo lo que es arriba es abajo, lo que es dentro es fuera, y entonces ves esas células y
que dices, ves, esto es como si fuéramos estas personas. Los hematíes serían como las personas sociales, ¿no? En sociedad. Y ves, los glóbulos blancos son la policía. Y fíjate porque cómo fluyen o no fluyen o qué está pasando. También aparecen microorganismos en sangre. De hecho, hay una teoría muy interesante que está por averiguar, aunque, bueno, está estudiándose, que ves que en un terreno constantemente acidótico se pueden producir mutaciones de unas pequeñas partículas que se llaman prótidos, que sería como el polvo aquí, pues sería el polvo en la sangre, que pueden mutar dependiendo del tipo de pH, con lo cual se podría desarrollar en su propio interior los virus, las bacterias, los parásitos, dando la orden o las coordenadas para que eso se llevara a cabo, ¿no? Y es muy interesante. Entonces ves micelios bacterianos, bacterias, hay mucha gente que dice, ¿cómo? ¿Eso qué es? Eso es un gusano, lo estoy viendo. ¿Cómo puede ser que tenga gusanos? De hecho, la medicina no lo contempla, no contempla que haya estos parásitos y hongos en sangre, porque se dice que es imposible. Pero claro, tengo una noticia. Sí, o sea, que todos los los microorganismos se adaptan. Por ejemplo, como está pasando ahora, ¿no? Para mí era una cosa que había prevenido hace un año. O sea, yo decía, a ver, o sea, estamos en un terreno tan aséptico, en un mundo tan aséptico, que los virus, bacterias, parásitos se están adaptando y se están haciendo mucho más fuertes que nosotros. O sea, serán mucho más fuertes que la vida. Y eso yo creo que acaba de empezar. ¿Sí? Aquí tenía una pregunta acerca de esto. ¿Cómo lidiamos con los virus? Ejemplo, el que estamos viviendo ahora. A ver, yo te quiero poner en contexto un poco a la gente que nos oye y que nos mira, porque del tema del coronavirus hay montones de teorías. A ver, de que hay un virus, hay un virus. Que los que creen que fue creado, pues fue creado. Los que creen que vino del murciélago, los que creen que Dios nos lo mandó como una de las 7 plagas, da igual. Lo que pasa es que hay un virus ahora, ¿no? Muchos salen del virus airosos. Yo tuve el virus, me dio nada, ¿sabes? Casi asintomático. Casi asintomático, un dolor de cabeza muy fuerte un día y el dolor muscular, que fue lo que tuve. Pero hay otros que se mueren con el virus. Entonces, claro, nadie sabe nada de lo que está ocurriendo, cómo te va a afectar directamente, cómo lidiamos con este tipo de virus. Claro, es que para mí el virus es un ladrón de guante blanco. Cuando entra en un terreno, así como os digo, yo cuando veo el terreno y veo virus, hay hongos, bacterias ahí. Cuando viene un virus, que es una información que yo para mí es un microorganismo con una conciencia extraordinaria, más que un parásito, un hongo, una bacteria, entonces lo que hace es no se mancha, simplemente crea alianzas con aquellos que están en el terreno ya. Entonces, como hay en el terreno, porque es un cosmos brutal lo que tenemos aquí dentro, que se ve en una gota de sangre, pues ves ahí las alianzas que pueden hacer. Entonces, si hay muchos, ¿qué pasa? Que es ideal para dar la orden y destruir el organismo. Si hay poquitos y encima tu cuerpo está fuerte, pues más. ¿Cómo se hace? Claro, yo desde el principio hablé en vídeos y cosas, pues bueno, para ayudar a la gente un poquito, para que mantener su sistema fuerte hay que comer bien, yo digo pensar bien y sentir bien. Es muy importante, ¿no? Porque una actitud positiva ante la vida, saber que, oye, que estamos aquí, que la vida se va a acabar para todos en algún momento, lo tenemos claro, pero que eso no nos puede restar vivir el momento, estar felices y gratitud con lo que tenemos. Esa actitud delante de la comida, súper importante, tener un terreno que yo es lo que trabajo, bien, o sea, un terreno que esté estable, que tenga un sistema inmunológico fuerte, que evitar al máximo la acidosis, tener sobre todo minerales para que formar incluso las células, que hay muchísima gente que le faltan minerales, ves lo que se llama células fantasma en sangre, que es una falta de minerales, dices, bueno, es que claro, si entra algo ahí, es que se lo puede, no va a estar su cuerpo preparado, ¿no? Entonces, claro, incluso yo la última sangre que vi antes del confinamiento, o sea, ya estábamos prácticamente, pues vi a una persona con COVID, ¿no? Y claro, le había tocado todas las membranas. Era una persona que estaba delicada, ya vino ese día, dije, bueno, es que tú tienes un terreno ahí que
que es para comérselo casi. Y claro, los organismos hacen su trabajo, los hongos fermentan los azúcares, que tenemos una cantidad brutal en sangre. Las bacterias están asociadas con los parásitos, de hecho los parásitos viven de las bacterias. Pensamos que estamos en el primer mundo, que aquí los parásitos no me tocan, pero tengo una noticia, sí. ¿Por qué? Porque somos seres orgánicos. Mientras somos seres orgánicos, todos los microorganismos quieren ocupar o trabajan con nosotros o van a por nosotros, bien, ¿no? Sí, porque ellos quieren sobrevivir igual que tú y que yo, ¿no? Entonces, yo para mí es un proceso, como bien decías, es un proceso evolutivo. O sea, para mí es evolución. Lo que está pasando es un proceso evolutivo, que tú dirás, pues vaya, pero sí, es que los procesos evolutivos forman parte para tomar conciencia de muchas cosas. Para mí ha sido una cura de humildad para la humanidad, totalmente. Importante, que el hombre se pensaba que tenía recursos para todo y de todo. O sea, ha sido un volver a casa, que yo en el libro que hice, La transformadora dieta de la abuela, lo explico, ¿no? Que había que volver a las raíces para poder continuar caminando. Siempre que uno vive un proceso, cualquiera que sea, es importantísimo volver a las raíces. Siempre, o sea, volver adentro, volver a las raíces, hacer absolutamente lo básico. Empezar por hacer la cama. Hay un artículo interesantísimo en las redes sociales que dice, ¿quieres tener éxito en tu vida? Empieza haciendo tu cama. ¿Sabes? Y nos damos con esto a la pausa comercial y volvemos enseguida con más. Estamos con la doctora Lidia Blanquez Martínez y esto es el Club del Bienestar. Muy bien. Ya volvemos. ¿Llevas mucho tiempo intentando conseguir una meta que se te resiste? ¿Te sientes bloqueado? Imagínate si pudieras cambiar cualquier aspecto de tu vida de una forma rápida y sostenible. Con Psyche todo esto es posible, un método para transformar creencias y hábitos limitantes. Escríbenos ahora a info@mentefeliz.org. Hype Calisthenics, lo último en experiencias outdoor. Entrena de una forma diferente, con el mejor ambiente y vistas al mar. Sé parte de la gran comunidad y grupo de personas que integran Hype. No solo hacemos ejercicio, trabajamos tu motivación y forjamos una mentalidad de acero. Hype está diseñado para todo tipo de personas. Ven y disfruta de 2 sesiones en la playa totalmente gratis para que puedas conocer la experiencia. No le robes más tiempo a tu mejor yo. Inicia hoy mismo Instagram, Hype Calisthenics. WhatsApp 623-184699. ¿Imaginas cómo sería encontrar tu verdadero estilo? Poder finalmente sentirte segura con tu corte de cabello y color, ir cómoda y con una imagen divertida y juvenil es posible. Sé parte de la peluquería del futuro. Visajismo, imagen emocional, peluquería de autor, diseño de cejas y además el mejor ambiente y energía. Somos creadores de imagen, ahora más cerca de ti. Pide tu cita al 935-392-093. Creadores de imagen, peluquería con amor. De regreso, este es el Club del Bienestar. ¿Dónde estás? ¿Dónde nos estás escuchando? ¿Estás en el auto? ¿Estás en el coche? ¿En tu lugar de trabajo? Quizás a lo mejor nos estás viendo en vivo y en directo a través de la página de Radio Canal Barcelona, que pues se transmite en simultáneo, y también a través de nuestros respectivos Instagrams, meche.mindfullife y miriamsalinas.combi. Seguimos avanzando. Nuestra invitada de hoy es la doctora Lidia Blanquez Martínez. Y pues este es un tema que nos ha dejado alucinadas. Para poner en contexto a la gente es cómo yo puedo saber si estoy gestando una enfermedad o si estoy desarrollando algún tipo de, podemos llamar dolencia, patología, desajuste, con mi sangre, con una gota de sangre. Y una vez, por ejemplo, ha venido alguien a tu consulta, una vez ya tienes los resultados, ¿en qué consiste un poco el tratamiento, ¿no? Bueno, ya nos has dicho pinceladas, que la alimentación, que las emociones, pero y que una metodología un poco higienista.
pero para que alguien que no sepa qué es metodología higienista o... Bueno, vamos a ver, la verdad es que después de tantísimos años de medicina china, Ayurveda, o sea, son herramientas, depende de las personas, vamos a dar uno u otro, ¿no? Hay gente que necesita desparasitar porque ves parásitos, hay gente que necesita regular la tiroides porque ves que hay un hipotiroidismo subclínico antes de que aparezca, o ves el nivel de acidosis, metales pesados, puedes ver la inflamación, puedes ver incluso pólipos a nivel intestinal, puedes ver cosas, patologías bastante graves incluso, pero que yo, repito, jamás diagnostico, miro el terreno y las células me lo dicen. Puedes ver incluso, se pueden ver unas reacciones salinas muy interesantes que nos van a hablar del órgano implicado. Entonces, cuando tenemos, eso es lo más fuerte de todo, cuando vemos esa imagen de ese órgano que nos está hablando la sangre, nos está diciendo esto es prioritario, por ejemplo a nivel colónico, etcétera, pues depende. Mira, si el terreno está muy mal, yo pues una de las cosas que me gusta es hacer un reset. Y para mí un reset es a muchos niveles de conciencia, no solo es físico, es emocional, es espiritual incluso, si me apuras, y entonces hacemos como un borrón, dejamos al cuerpo que descanse y luego con lo que queda, entonces ayudamos. Depende de personas. Hay personas que realmente tienen problemas de hígado, tienen problemas, y es una ITV, o sea, tú vas y dices, oye, ¿cómo me estoy? Pues mira, la vesícula está así, el hígado está así, vamos a tener que dar, de hecho, por las necesidades, poco a poco, y por lo que yo iba viendo, incluso creamos nuestra propia marca, porque depende de lo que yo veía, decía, este hígado necesita una ayuda, o este vesícula necesita también ayuda dentro del propio reset, ¿no? Entonces damos una serie de tratamientos de extractos de plantas, que pueden ser o vitaminas o minerales o algo para ayudar a la persona. Cuando hablamos de técnicas higienistas, se basa en curas que pueden ser de 10 días, de 21 días, puede ser desde un ayuno o una cura a través de diferentes alimentos, ¿no? Etcétera, como para poderle dejar al cuerpo un poco en reposo, porque hay gente que tiene mucho cansancio hoy día, pero es que los hígados están saturados, no solamente de la comida y de la mal humor, sino también de la cantidad de radiación. El hígado se congestiona de radiación. Qué barbaridad. Es increíble, Yo decía en esto, en el hígado a veces la parte bidireccional, ¿no? Del estado anímico en el cual hay mucha rabia como Ira, subterránea, sí. incluso no expresada en mucha gente, por lo menos en muchas de las clientas que yo trabajo, hay como una rabia contenida que al final se satura, ¿no? Pero, por ejemplo, en este nicho, ¿no? Ya sé que es muy específico, pero personas con alta ansiedad, que a lo mejor entrar en un ayuno le puede ser como hasta crear más estrés todavía, ¿no? Porque a lo mejor ya tienen una ansiedad con la comida que dicen, no me veo haciendo un ayuno. ¿Cuál sería la opción para este tipo de mujeres? Le daríamos hombres. las vitaminas, pues Vale. ácido fólico, vitamina B12, yo qué sé, bueno, lo que necesitaran, algún tipo de vitaminas o antifúngicos, porque muchas veces hay que bajar las cargas de los hongos, porque los hongos, la presencia en sangre de hongos, debido por la cantidad de hidratos que tomamos, etcétera, a veces necesitas antifúngicos, bajar las cargas. ¿Qué sería un porque- antifúngico? Más Bueno, o menos. Antifúngicos serían, pues, lo basaríamos en plantas, ¿de acuerdo? Sobre todo en plantas. Para mí es una estrategia militar porque los hongos son muy resistentes. De hecho, ante la adversidad, ellos bajan las cargas, pero también se encapsulan, esperando tiempos mejores. Entonces, tienes que ir toreando con ellos para espabilarlos por un lado y luego intentarlos liquidar o transformar, vamos a decirlo así, por otro, ¿no? Pero constantemente. Pero claro, la presencia, ya os digo que no solamente es el hongo como tal, que está haciendo su función, comiéndose todos los hidratos y azúcares, que es el mal del mundo, sino también está liberando micotoxinas que se almacenan sobre todo a nivel cerebral, a nivel pancreático, ¿no? O sea que, y eso se ve, y es una de las cosas más increíbles que yo a través de los años he visto que está sumándose, y en los cánceres pues la gente está llena
parece Navidad porque se ven todos topitos blancos, increíble, y hay gente que está muy llena. ¿Topitos blancos se ve cuando Sí, se ve alguien- como unas esporas de hongo, porque claro, la gente dice, es imposible, pero vamos a ver, permeabilidad intestinal. Yo veo muchos problemas de colon. De hecho, nosotros hacemos también curas de colon, que se llama audioterapias, son muy interesantes porque hay gente que está fatal. O sea, ¿qué quiere decir fatal? Pues es que nosotros tenemos el concepto del colon como algo así que sube, que va para un lado y que baja. Y no, hay mucha gente que tiene lo que llaman tosis, o sea, caídas del colon, Ahí se van afinamientos, quedando cosas. Exacto. Y yo voy a decir algo que, como aquí en este programa se puede ser muy espontáneo y se puede Y tanto, decir de y todo, tanto. porque de hecho a todos nos pasa lo mismo muchas veces. Sí. Cuéntalo. Y yo, no. Yo estuve una época tuve una serie de entrevistas a un doctor en otro de mis programas que hacía lo que son las limpiezas colónicas. Y él nos contaba al aire en el programa anterior, que cuando hacen las limpiezas colónicas, que se hace con agua y con una serie de cosas, no tienes una idea, no quiero contarles al aire lo que sale del colon de las personas. Que dices, en serio, yo tenía eso dentro por años. Ya, sí. ¿Sabes? Terapias, ¿no? Sí, Dices, sí, es sí. que yo me no he lo hecho. puedo creer. Sí, sí. ¿Sabes? Piensas que tu colon es muy limpio, blanco, ¿no? Una tubería. Que vas sí. al baño, evacúas todo y quedas perfecto. No. Hay recovecos, hay codos, ¿no? Están Ahí. que muchas veces donde se forman los gases. Por ejemplo, hay muchísima gente que sufre de gases porque tiene una flora fermentativa o putrefactiva, ¿no? Entonces hay gente que le tienes que decir casi, dice, ¿me estás diciendo que estoy podrido por dentro? Pues un poquito sí. Pero Ya, claro. porque en verdad sí. Entonces, Suena- claro, esas dilataciones lleva lugar, pues imagínate, a divertículos, diverticulitis, que claro, son esas prolongaciones que se hacen incluso por las propias fermentaciones que generan gases. Esos gases pues se invaginan ahí y crecen y pueden ser muy peligrosos, ¿no? Entonces la materia fecal, muchas veces se crean los lugares idóneos para que las bacterias digan, las bacterias hay buenas y hay malas, Ya. pero si son bacterias malas, pues lo tienes claro, ¿no? Porque hay una lucha ahí constante, esos vientres inflados, esos Micro- gases, Disbiosis, ¿no? Un la poco disbiosis intestinal, que intestinal. para mí la microbiota hace muchos años parecíamos unos marcianos cuando hablábamos de esto, ¿no? Porque yo siempre decía que si una persona pensaba como pensaba, una parte de ellos, era por el tipo de microorganismo que tenía en los intestinos, ¿no? Que eso te lleva, si tienes más fauna que flora, a pensar de una manera más negativa, más autodestructiva. Te das cuenta que hay gente que cambia incluso de humor cuando trabajamos sobre todo la disbiosis intestinal, que hay todo un protocolo de trabajo dependiendo de las personas, porque primero hay que sacar toda la porquería que hay, luego hay que rehacer el terreno, hay que absorber todo lo que se gesta ahí, ¿no? Es interesante. Porque, perdona que insista, Sí. el tratamiento en sí, para alguien que nos escuche, Sí. supongo que como tocas muchos palos, pero un poquito para que Sí, entiendan, ¿no? Sí, claro. Como- Buena Bien, pregunta. a ver, inicialmente, desde evidentemente hábitos alimentarios, para mí es muy importante y la gente que no lo tiene, para eso los utilizo, por ejemplo, los ayunos y todas las terapias que hago más higienistas, los utilizo para crear unos hábitos, para entrenar a la gente. Es un entrenamiento, ¿no? Para sacar las cosas de su vida y luego que valoren esas cosas de forma muy diferente. Es como cuando vienes del desierto, ¿no? Y empiezas a comer. A nivel alimentario, sacamos alimentos si no son óptimos para su terreno, evidentemente. Luego, pues puedes tomar pues una serie de consejos de alimentos que se suman a, pues si hay algún tipo de insuficiencia de riñón, de hígado, lo que fuere. Y luego, pues aparte de esto, pues pueden ser desde infusiones, plantas, extractos, medicina ortomolecular, evidentemente, pues vitaminas, minerales. Luego puedes delegar en una cura colónica o en técnicas varias que yo utilizo, como el biomagnetismo médico, porque hay gente que le funciona muy bien, hay gente que no, pero hay gente, pero yo soy muy práctica y si funciona, funciona, si no, no. O sea, hay punto. Y acupuntura, medicina china, ¿no? Puedes hacer a la persona dependiendo de lo que veas. Pues si ves una persona con mucha ansiedad, pues lo primero que hago es pincharla. Bajarle. Evidentemente, si la pinchamos, hacemos aurículo o medicina china desde un diagnóstico a veces muy complejo, pero necesario tocar una serie de puntos para ayudarle, ¿no? a la persona en cuestión. Qué bueno. Sí.
Respecto a esto, entonces tenemos que hacer, probablemente depende de la casuística, una dieta específica. ¿Cómo podría ser, según, supongo, Depende mucho de las personas, porque hay gente, si te encuentras un terreno fermentativo, no le vas a dar fruta, por ejemplo, o azúcares, ¿no? Si te sientes, por ejemplo, la famosa candidiasis, ¿no? De muchísimas mujeres que la sufren, es algo que me tiene frita desde hace años, porque claro, debido a los alimentos y a otras cuestiones emocionales que ahora viene al caso, pero realmente son personas que a lo mejor le tienes que sacar. Explícalo, es interesante, la parte emocional. Vale la pena. Bueno, a veces la sí. candidiasis vaginal tiene mucho que ver con el tema sexual y cómo lo viven, ¿no? Con su pareja. Hay mujeres que se divorcian después de haber estado no sé cuánto tiempo y de pronto les desaparece sin haberles dado Como que nada su cuerpo más. estaba diciendo no. Exactamente. Por favor. Esto Aquí lo repudio, ¿no? Aquí ya hay demasiados bichitos, Sí. no entren más. No más. Sí, un sexo mal vivido, ¿no? Por ejemplo, también. De hecho, algunas imágenes de las que se ven en sangre muchas veces es eso. Ves ahí formaciones que te está diciendo que esa persona no ha vivido muy bien la parte sexual en su vida, ¿no? Y pues eso comporta muchos traumas, muchos bloqueos. Cuando tienes un bloqueo, tú piensas que la sangre es el río de la vida. Cuando tienes un bloqueo, bien sea emocional o físico, un trauma o un golpe incluso, ¿qué pasa? Que el flujo de la vida, el río, lo cortas y ponemos un palo. Si ponemos un palo, vamos a ver que van a empezar a aparecer a bichitos. ¿Por qué? Porque se crea otro pH por el estancamiento del agua. En el cuerpo es exactamente lo mismo. Tenemos agua, tenemos sangre, que va con el agua y además tenemos también, pues imagínate, energía también, ¿no? Que va con ese agua. Cuando se estanca el río, ahí aparecen microorganismos. O sea, dice que es antes el huevo, la gallina, todo. O sea, tú creas un trauma, creas un bloqueo, un corte, una cicatriz, y ahí estás cortando el flujo de la vida. Y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque se genera un pH ideal para que aparecen microorganismos. Por ejemplo, el agua estancada siempre. El agua tiene muchísima información. De hecho, tiene unos puentes de hidrógeno que son tan anchos que ahí, por eso es el disolvente universal, porque ahí se abre y envuelve las materias y eso hace que realmente puedas disolver las cosas. Pero también tiene truco. Ahí hay mucha vida. En el agua hay vida siempre. Los microorganismos están en todas partes, ¿no? Por eso que yo siempre digo, y hace muchos años que lo digo, que lo que no se ve es lo que más nos afecta en nuestra vida. Y hay tantas cosas que no se ven y nos están afectando que me parece mentira a día de hoy que haya tanta gente escéptica, ¿no? Porque si no lo veo, no lo creo. Lo que dices me resuena un montón porque es hora de sacarse la venda de los ojos. Muy bien. Es hora de mirar más allá de mi metro cuadrado y de al menos averiguar, ¿sabes? Un poco tener libre pensamiento, decir, ok, estamos viviendo un virus, ¿qué pienso yo del origen de ese virus? ¿Cómo me resuena a mí el origen de ese virus? No me importa lo que me dice CNN, no me importa lo que me dicen las noticias. Quiero yo tener pensamiento libre y entenderme y conocerme. Yo te pongo un ejemplo personal, acúfenos. ¡Pip! Madre mía, ¿qué cosa no estoy escuchando? ¿Qué cosa no quiero escuchar? No he dado con lo que no quiero escuchar hasta hace poco. Pero cuando empiezas a conocer tu cuerpo dices, ahora sé qué es lo que no estaba queriendo escuchar y poco a poco los acúfenos han ido bajando. Sí. Pero es solo darle la oportunidad al ser humano de entender que somos seres autosanadores también. Total. Es que el cuerpo es el que sana. Nosotros, el cuerpo tiene todas las materias. Si el sistema nervioso está bien, el cuerpo funciona, el sistema inmunológico genera todo lo que necesitas. Sí. Incluso los corticoides que necesita para desinflamarse. Pero claro, para eso tiene que haber una paz en ti. Cuando hay paz, hay un sistema nervioso libre. Cuando se da ese sistema nervioso libre, funciona perfectamente y está cualificado para cubrir cualquier necesidad del cuerpo. El problema son la cantidad de bloqueos. Y como tú dices, por ejemplo, los acúfenos, es cuando tú no quieres oír algo, creas una contractura en los huesecillos, porque yo lo he tratado a nivel emocional, pero también he hecho acupuntura y he visto en muchos casos que cuando liberas esa contractura que tú has creado desde tu inconsciente, porque no querías escuchar, no te das cuenta. que cada vez hay más, porque mucha gente dice, bueno, pero también las frecuencias y las ondas, todo, da igual.
que da igual, que no es Ya, una cuestión que de no. tener la razón, que es una suma Porque dentro de eso hay gente que la multifactorial. pierde y otra no. Entonces, Totalmente. Es totalmente. como las gripes. O sea, los virus están y porque unos los cogen y otros no. Totalmente. No solo es el sistema inmune, o sea, hay otros factores Resonancia emocionales. o resuenas también con yo digo que hay personas que nos encontramos en la vida porque tenemos una resonancia, si no nos encontramos, ¿no? Ya. Entonces los virus es lo mismo, vibran contigo y entran o no vibran contigo y no los Mira. ves, ¿no? Un poco Increíble. la vibración es muy interesante porque de hecho el futuro va a ser trabajar a través de la energía y de las frecuencias en los cuerpos humanos cuando la medicina descubra que habrá que rendirse a una realidad Sin que duda. somos pura energía. Sin duda. Otra de las preguntas que se han ido repitiendo con otros invitados era el tema de y también invitados de Instagram, que nos preguntan es la menopausia cuando realmente hay muchos factores colaterales. ¿Esto se puede prevenir? Sí, desde luego, desde sobre todo la sintomatología, ¿no? Porque muchas veces en menopausia, claro, ¿qué hace el cuerpo? Que ha sido una de las cosas que siempre más me ha movido. Yo empecé a los 18 años con todas las terapias alternativas y una de las cosas que más me movía el tema de la menopausia era ver a la impotencia de las mujeres que se van secando, porque en realidad lo que hacemos es como si nos secáramos, ¿no? Por dentro, que digo yo que es una regeneración, una renovación, pero ¿por qué? Porque el cuerpo ya considera que no es fértil y crea ese fuego interno tan brutal, ¿no? Que lo que hace pues es también está haciendo muchas cosas, como por ejemplo transformar células viejas, etcétera, igual que lo hace el ayuno, ¿no? Que en realidad es una catarsis, ¿no? Perdona, explica, eso es exactamente que no te he entendido. ¿Qué hace el cuerpo en la menopausia? Dices que o sea, lo que hace en verdad, además se de seca, secarse, se sube el fuego interno Mira. para secar realmente, para secar pues muchas células viejas, etcétera. Sería como una combustión por dentro, ¿no? Que lo hacía la analogía con el ayuno porque es lo que hace, ¿no? El cuerpo y aumenta el calor para regular también a nivel hormonal y las estructuras del cuerpo, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Lo que pasa que, claro, que crea impotencia. Eso es un estrés añadido en el cuerpo donde se produce una acidosis profunda. Por eso las mujeres, otra de las cosas que no solamente por hormonas, sino es que no pueden de pronto adelgazar. Y la impotencia, oye, que llevo la edad de la menopausia, me he subido 5 kilos, 4, ¿qué? Me he engordado una lechuga. Digo, ya, claro. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, la lechuga porque tiene dormidina también, ¿no? Pero en realidad... Le engorda la lechuga porque es así, porque no metaboliza, porque el cuerpo está por otras labores y sí que es cierto que hay pocas cosas que a esas personas les genera una frustración brutal, ¿no? Siempre me he movido mucho la parte de esa femenina impotencia, pero sí que es verdad que les das omegas, que les das una serie de cuestiones dependiendo del terreno. Yo siempre miro el terreno, pase lo que pase, y que bueno, y les das y le previenes. Mucha gente no ha tenido nada, ¿no? Mucha gente se lo ha tomado con una tranquilidad del tema, que me viene en la menopausia, me voy de viaje para festejar. O sea, tienen otra actitud ante la vida, entonces no tienen calores, es como que fluyen con el proceso, Sí. porque va a llegar a todo el mundo, va a llegar. Es que es bonito Creo también que a la está vez. muy alineado con como que estás conciliada también con tu feminidad. Así Y es. no es la menopausia, o sea, es la consecuencia de esa aceptación o incluso sistémicamente que reconciliada sí o no con las mujeres, ¿no? Con tu parte femenina. Total, con tu es la energía. maduración, yo creo que es la plenitud de la vida, es la decir, aquella niña con inseguridades, con historias, ¿no? O sea, ya has vivido tantas cosas, has revelado tu intuición, tu fuerza, ¿no? Como mujer, y es tan brutal que me parece que es algo extraordinario, ¿no? El tema de la menopausia también vivido de esta forma, desde una forma sabia, ¿no? La sabiduría revelada de la energía femenina
que no es moco de pavo, que yo, a pesar de lo que hablan y de lo que las mentes juzgan, para mí la energía femenina ha estado en este mundo desde que es mundo, ¿no? Y que para mí es la parte que gobierna este planeta, aunque esté disfrazada, ¿no? Lidia, nos trajeron tus libros como por arte de magia. ¿eh? Pide y se te dará. Pide y se te dará. Y nosotros pedimos y se nos dio. Oh, qué bueno. Esto es de magia. ¿En serio? ¡Madre mía! Sí, claro. Gracias. ¿Nos los das? Sí, claro, os lo regalo, faltaba más. Hostia, ¡Qué maravilla! buena. Del ayuno a la conciencia. Autora qué del bueno. ayuno a la conciencia, la transformadora dieta de la abuela, sabiduría, conciencia y sentido común en tu cocina y en tu vida. El Precioso. prólogo es de Ana María La Justicia. Sí. Qué bonito. Una gran mujer. ¿Dónde conseguimos estos libros tuyos? Y este otro que nos regalaron es del ayuno a la conciencia, conócete a ti mismo. Es tu único propósito de vida. Wow, oye, muchas gracias, de verdad. A vosotras, faltaba más, Wow. hay que compartir esa mar, ¿no? Y tanto. Pues sí, ahí está. La verdad es que para mí, bueno, es muy sencillo porque siempre he pensado que si estos libros no los podría leer mi abuela, pues que me estaba equivocando, ¿no? Qué bueno. Qué Y bueno. gente sencilla, ¿no? De espíritu, porque al final todo el mundo tiene su oportunidad para muchas cosas, ¿no? Para seguir aprendiendo y abriendo la mente. Y en este libro, el último, el de la abuela, pues ahí sí que hablo de la evolución o involución del ser humano. Un año antes de que viera que todas estas cosas iban a pasar, pues que nos dirigíamos a una degeneración de la semilla original humana por el hecho de cómo comemos, cómo vivimos, cómo hemos generado una vida orgánica dentro de un contexto absolutamente inorgánico, ¿no? O sea, la mente ha generado un contexto inorgánico que no está apto para humanos. Aquí este libro es de cocina, digamos, hay Además, recetas. Hay muchas recetas Sí. entre mensajes y por lo que puedo ojear. Tienes, todas son vegetarianas, No. ¿no? No necesariamente, Hay de porque todo, cada ¿no? uno ahí va a hacer, incluso hay un link también en este libro que conecta con las recetas de las abuelas de pacientes mías de diferentes lugares del mundo, de países diferentes, que ellas aportan sus sopas, que eran para mí las sanadoras, porque era donde estaba el amor, ¿no?, de esas personas. Y Cuando tienes tristeza, una sopa caliente Buf. te lleva... O una tacita de leche. Te a mí a lleva- veces no, algo caliente. Que Es que te lleva, te transporta al cuidado, al útero. Es Total. increíble como... la Sí. sopa te da vida, La te sopa revitaliza, te es entra brutal, algo. es brutal. Es impresionante. Me preguntaban hace un momento, y ya no estoy transmitiendo en vivo, pero me quedé Sí. con esta pregunta. ¿Qué piensas tú, ya que te dedicas al tema de las medicinas, que para mí ya no son alternativas, son medicinas reales, pero que se siguen llamando medicina alternativa en muchos campos, ¿no? Desde, por ejemplo, la ayahuasca, el rapé, todas las medicinas ancestrales indígenas que pues muchos hoy por hoy la están tomando como opción. Yo creo en un contexto indígena, no fuera de él. Sí. Porque todo lo que sale del origen muchas veces se pervierte y se adultera, ¿no? Hay gente que yo he visto que ha puesto en boca de otras personas cosas ayurvédicas y tal, y hay ayurvédicas, perdón, ayahuascas y cosas que gente que ha vivido la experiencia y lo está haciendo aquí, ¿no? Yo pienso que un chamán que viene de chamanes, que tiene ya una conciencia extraordinaria, que está preparado para ello. O sea, yo creo que ellos son los que preservan serían sabios que preservan sus raíces y preservan cosas. Yo creo que estas cosas hay que practicarlas en el lugar original por personas cualificadas, porque no sabemos en qué nos estamos metiendo. A mí me ha venido gente trastornada después de ayahuascas y después de drogas que alteran la conciencia Pasa que de mucha manera gente- gratuita si no lo hacen bien. Mira, yo soy psicoterapeuta y tal, Sí. y bueno, Claudio Naranjo, que Sí, lo mis conozco. formadores Sí, lo conocí hace cayeron años. directamente de Claudio Naranjo. Sí. Bueno, y hay gente que se ha formado con ellos y hacen, ¿no?, este tipo de sesiones, pero sí que yo coincido contigo que fuera de ese ámbito, para mí, hay gente que simplemente es un narcotizante más y se enganchan a algo como Ya. si fuera otro tipo No, de abren, drogas. abren realidades que Ahí está. a ver ahora, porque luego ¿Cómo las recoges? su mente se queda infectada. Y muchas otra veces, cosa, es peligroso. ojo, que
Yo vengo de Latinoamérica. Conozco bien, he probado la medicina ayahuasca y la he vivido en carne propia, pero también yo sé exactamente que muchas personas que se creen chamanes o que dicen ser chamanes y lo que quieren es sacarte tu dinero, no te dan ayahuasca, te dan alucinógenos, cualquiera, para que veas duendes y pájaros y pienses que tuviste un proceso de sanación y no es así, así que muchísimo ojo. Cuidado porque para mí, como tú bien dices, experimentar eso en Sudamérica tiene su sentido porque ahí están las raíces de todo y tiene su sentido porque son personas que tienen capacidades para entrarte y sacarte de esos estados ileso. Y aquí hay muchísimas personas que no están cualificadas con capacidades para sacarte ileso y esas cosas luego quedan y lo ves. Lo ves en una persona cuando ha consumido incluso drogas. Madre de Dios. Yo lo veo hasta en la sangre, ¿no? Entonces, y veo una alteración de conciencia y veo que su sistema nervioso está debilitado. Es como si algo que está hermético, de pronto piensas que es vacío, pero no es vacío ya, ¿no? Y ahí hay problemas. Por eso yo apuesto por los chamanes. Perdona un momento que te vaya interrumpiendo porque tú lo sabes, ¿no? Lo que estás diciendo, pero ¿a qué te refieres con que hay algo cerrado y piensas que está abierto? Y no bueno, el sistema nervioso. El sistema nervioso que genera un campo magnético por el hecho de la corriente que genera el sistema nervioso, el cerebro especialmente, y aparte de todas las terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo, ¿no? Pero claro, es algo que está ahí como esta habitación, ¿no? Aislada, o sea, está pasando sus procesos y a la vez tiene conexión con todo lo que le rodea, pero claro, cuando tú rompes, abres, tienes que tener cuidado con lo que entra. Entonces el chamán sabe lo que entra, sabe lo que sale y sabe dejarte, y es como bien decía Merche, pues es una realidad y hay gente cualificada desde los abuelos de los abuelos y aquí hay mucha gente que se lee un libro, vive la experiencia y se está montando chiringuitos de ayahuasca. Y retiros a diestra y siniestra, ¿no? Es muy peligroso, acordaos, porque se mete en la mente y puede producir, que ahora es la primer neurosis. La primera muerte en Barcelona ahora es suicidio y muchos vienen ocasionados por el consumo de drogas que alteran la conciencia, que ni siquiera tienen guía, no tienen nada. O sea, por favor, cuidado eso. Sí. Tenemos que cerrar el programa en un momento, pero como última pregunta, no sé qué te parece, tú misma, a través del libro que nos regalaste, del ayuno a la conciencia. Estoy feliz, ¿eh? Oh, yo también estoy feliz. Los reyes han llegado. ¡Wow! Se adelantaron. ¿Qué beneficios, bueno, este es tema para otro programa y largo, pero más o menos, ¿qué beneficios tiene el ayunar? Pues mira, antiguamente se hacía desde la sabiduría y hoy se hace desde la conciencia de la propia medicina, pues ya más científica, ¿no? Pues beneficios muchos. Primero, paras la mente. Segundo, paras tu cuerpo físico, dejas descansar al hígado, se regeneran las células, estimulas las células madre. Ya sabemos que hay una necrosis de células viejas, incluso alteradas, que eso es brutal porque es lo que decíamos de como si hubiera de pronto en el cuerpo una combustión. Hay una combustión literal. El síndrome metabólico puro y duro, de tensión alta, pues tendencia a la glucosa y, o sea, todo esto en realidad lo que haces es bajarlo directamente. Bueno, bajarlo no, que desaparece. O sea, desaparece cuando haces un ayuno. Y en pocos días luego hay que mantenerse. Evidentemente yo no estoy de acuerdo con los ayunos y fuera, no. Para mí es una educación, el ayuno es una puerta para empezar a educarte, a valorar lo que necesita tu cuerpo físico, a conocerte a ti mismo y qué es lo que necesita, ¿no? Y para mí también, después de tantísimos años de dirigir ayunos urbanos, porque son de ciudad, ¿no? Los míos, es ver cómo la gente le sirve de reset cuando tu vida no tienes ni idea para dónde tirar o qué hacer. Digo, ayuna, es increíble. Es que es increíble. Pasan cosas extraordinarias. Es que es increíble. Yo ayuno cuando mi cuerpo me lo pide, como necesito entrar en un proceso de tomar decisiones, ayuno más sensorialmente, ¿no? Ayuno más por intuición, como por intuición también. Pero yo te puedo decir por experiencia personal a ti que me estás escuchando, el ayuno es
mágico. Yo diría una cosita respecto al ayuno. El ayuno para mí depende el para qué lo estés haciendo. Exactamente. Sí, siempre. Yo También. lo siento mucho porque Siempre. yo trabajo precisamente con mujeres que el ayuno en el ámbito en el que yo las trabajo, si el objetivo es adelgazar, No, si el para nada, objetivo jamás. es neurótico porque quiero, inclusive no solo esto, un poco ortoréxico, ¿no? Un poco ya obsesionado, Sí, un poco sí. ya salido de esa paz que muchas de las mujeres que me vienen no vienen con ese punto de Claro, ayunan y dejan de conciencia. comer solo por bajar Ya. de peso. Sí, No, yo, ahí no. yo misma en mi proceso, tengo 42 años, pues he hecho muchos ayunos y los primeros los hacía neuróticamente, a ver si adelgazo algún kilillo. Entonces, ¿qué hacía luego? Me iban bien, bajaba decibelios, mi ansiedad, vale, todo bien, pero al cabo ¡fua! Se me activaba porque mi para qué no era el adecuado. Eso. Claro. Más tarde he hecho otros ayunos. Con otra y conciencia, con otra ¿no? conciencia. Claro. Entonces, sí, pero eso, cuidado, porque a veces como que se ha puesto de moda y no es para todo el mundo, ni en todos los Para estados. nada, yo nunca le doy a todo Yo, el mundo es mi ayuno, opinión. o sea, Ya. para nada, y Ya. además para nada, y luego siempre digo, cuidado, jamás, yo siempre dirijo los ayunos, la gente, claro, cuando vea que a otro que estaba enfermo, le ha ido bien, oye, has adelgazado mucho, Claro. sí, claro, porque he hecho ayuno, evidentemente, pero Claro. el peso, la pérdida de peso es una consecuencia, Sí. o sea, un efecto secundario de un ayuno, pero no es el sentido. razón principal. Para mí, para nada. O Sí, sea, sí, para, sí, sí. para mí tiene tantas cualidades muy interesantes y casi siempre lo utilizo para gente enferma. Claro. Mucha Sí, gente sí, sí, enferma. O sea, para regenerar sus células. O sea, lo que pasa es que, claro, la gente que está bien alrededor dice, uy, qué delgada. Pues entonces ahí es otra Sí. historia. Hay ¿no? que hacer las cosas como bien dicen ustedes, señoras, la conciencia con la que hago y Sí. el para qué lo estoy haciendo. Sí. ¿Ok? Hacer un pare y decir, ok, bueno, de verdad, ¿cuál es mi intención con esta dieta, con este ayuno, con esta lo que sea que me esté planteando? Nos vamos. Venga. Hoy. Doctora, por favor, corto. es que se nos hizo cortísimo Sí. y mucha gente va a querer ir a la consulta, así que teléfonos de contacto o el Instagram o lo que quieras dar. Sí, bueno, la verdad es que, bueno, es Lidia Biosalud, que está en la calle Casanova 93, tercero primera, y luego, pues, también podéis contactar, me vais a encontrar por Lidia Biosalud o Lidia Blánquez, también. ¿En Instagram? Hay muchos vídeos, sí, Lidia Blánquez, hay muchos vídeos míos, etcétera, y que hablo, bueno, que salen muchas cosas, comparto ahí experiencias de personas que han hecho ayuno y tal. Y el teléfono es el 93-454-1352 y bueno, estamos desde las 8 de la mañana ya tempranito allí atendiendo a pacientes. Cada vez tenemos más enfermedades porque mucha gente no puede esperar. Ahora la Seguridad Social y todas las intervenciones está yendo todo muy despacio y hay gente que se está abriendo mucho a la medicina natural por necesidad del guión y hay que abrir la mente porque por lo menos los efectos secundarios cada vez son más mínimos, ¿no? Que lo que puede crear la diatrogenia de una medicina convencional. Vale. ¿No hay ningún médico en la pública que esté empezando a trabajar con...? En la pública, bueno, vamos a ver, que se promueva, no. Ya. Porque Que a no, lo mejor se porque yo hace entiendo, o sea, no, lo que pasa que sí que hay mucho médico después del COVID revelado, que se han revelado con todo y que ahora están mucho más abiertos, Abriéndose. sí, a escuchar y a hacer otras posibilidades, ¿no? Porque al final un médico lo que quiere estudia la carrera porque le mueve, como a mí misma siempre digo, aliviar el sufrimiento humano, ¿no? Totalmente. Entonces eso es la máxima. Luego te pierdes en los andares, pero eso es la base de todos. Claro. Entonces cuando tú lo sientes dices, no, yo quiero hacer algo que alivie el sufrimiento que humano. transforme. Por ejemplo, hace muchos años la homeopatía era cosa de locos. Decían, esta está loca, le da. Mi papá que me daba homeopatía cuando yo tenía 8 años, decían, vas a matar a tu hija, eres un irresponsable. Claro, yo tengo 42 años, claro. era el loco de la familia. Y ahora la homeopatía está hasta cubierta por mutuas. Porque claro, en el momento que empiezas a mirar un poquito más allá, Pero hasta los psicólogos. Por Dios. o sea, Exacto. claro, es que tampoco. Sí, exacto. todo Bueno, vale. aplausos. ¡Guau! Bueno, gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Lidia. Nos vamos. Gracias. Nos vemos la próxima semana en el Club del Bienestar. Yo soy Meche Barragán. Y yo, Miriam Salinas. Chao, chao.